Hola a todos, y bienvenidos a la historia de un nuevo creepypasta sobre Pokémon. La última vez que nos adentramos en el tema de los creepypastas fue con We Deleted You Retake, una creación fascinante llevada a cabo por Vibing Leaf. En esta ocasión, seremos testigos de otra creación realizada por el mismo canal. El vídeo lleva por título Bootleg Pokémon. El término bootleg se utiliza comúnmente para referirse a productos falsificados, distorsionados, ilegales o no autorizados, como la famosa versión bootleg de Bob Esponja que se hizo popular hace una década. En resumen, el título hace alusión a una versión inusual de un videojuego de Pokémon. El vídeo comienza con el usuario Brian2P indicando que encontró un extraño juego mientras navegaba por internet. Lo halló en un extraño anuncio, sin comprender cómo fue aprobado a pesar de su baja calidad. Decidió hacer clic en él, lo que lo llevó automáticamente a una página en blanco que instaló un archivo llamado Fangame Pokémon, así que se dispuso a probarlo en una máquina virtual. El juego se inicia bajo el nombre de Free Real Pokémon, mostrando una versión alterada y grotesca de Pikachu. Brian pasa del menú y encuentra a su personaje en un espacio totalmente amarillo, con una puerta en medio de la nada y un Pikachu más abajo. Se acerca para hablarle, y este se presenta como Jotako, preguntando al jugador si le gustan los animales. Jotako se presenta como un personaje extraño e inquietante que menciona que adora a los animales por el sabor que tienen, asegurándose de que estén muertos para luego despellejarlos y así saborearlos mejor. Menciona que la conversación le da hambre y se dirige al jugador como alguien atrapado en el juego, pidiendo que case algunos animales para él, prometiendo compartir la comida y mencionando que ha desbloqueado la puerta para que los busque. El mensaje final es desconocido por el momento. La imagen de Jotako se distorsiona, y Brian decide ir por la puerta que encontró al principio, curioso por continuar con el juego y buscar a los supuestos animales mencionados. Luego, se encuentra en un extraño plano con pisos flotantes, sin poder regresar por la puerta que usó recientemente, caminando hasta encontrarse con un misterioso personaje gris en medio de la nada. Esta figura no se presenta como alguien hostil, preguntándole al jugador si siente su piel y si le hace sentir incómodo, como si estuviera atrapado dentro de su propia piel. Al final, se disculpa por la pregunta incómoda, y el jugador continúa su camino en busca de los animales, encontrando a uno de ellos. Comienza un combate con movimientos similares a los juegos de Pokémon, pero esta vez solo se presenta una opción durante la batalla: disparar. Después del disparo, aparece un mensaje indicando que el animal, referido como la cosa, se ha enfadado, disparando 2 veces más hasta que queda sin cabeza, apareciendo un nuevo botón llamado piel, que permite despellejar a la víctima. Al regresar al mapa, aparece una figura de Pikachu contenta por el resultado y un indicador que muestra que aún faltan 2 animales por cazar. Brian regresa a la figura gris anterior para hablarle, quien menciona sentirse mal por ese Morlingon, el nombre del animal, sugiriendo que no confiaría en esa cosa amarilla si fuera el jugador, haciendo referencia a Jotako. Esta advertencia sobre el personaje despierta sospechas de que trama algo siniestro contra el protagonista. Se abre un nuevo camino, compuesto por baldosas flotantes de color rojo, y al recorrerlo, se encuentra con una extraña sombra que resulta ser el segundo animal que se cazará. Solo muestra su rostro, similar al de un dinosaurio, y al igual que la víctima anterior, solo aparece la opción de disparar. Después, aparece nuevamente Jotako contento por el resultado, y el marcador indica que falta solo un animal más. Brian se dirige nuevamente a la figura gris, quien le pregunta al jugador por qué continúa con esto. Expresa que esas criaturas no merecen ser cazadas, ya que son más que simples animales, y le pide al jugador que reconsidere su decisión de cazarlos. Aunque las víctimas tienen apariencia de animales, como el primero que parece un perezoso y el segundo un dinosaurio, según lo mencionado anteriormente, hay algo más oculto sobre ellos que va mucho más allá de esta simple categorización. Brian también regresa a la puerta del inicio, y al tocarla Jotako responde diciendo que está orgulloso del personaje y le da su aprobación, instándolo a continuar con su trabajo, ya que solo falta cazar a un animal más. Sin más preámbulos, el personaje se embarca en la búsqueda de la última víctima, avanzando esta vez por baldosas grises, mientras el fondo se ilumina lentamente hasta volverse completamente blanco. Finalmente, llega a un espacio amplio donde encuentra al animal que le falta cazar, el cual, a diferencia de los 2 anteriores, no tiene forma de un animal reconocible.
El jugador simplemente procede a disparar, pero con cada disparo, la criatura pronuncia algunas palabras profundas que dicen lo siguiente. A veces me pregunto, no estoy seguro si te sientes como una buena persona o sientes que la gente está hablando a tus espaldas. Pero está bien, aún así, mereces algo mejor y siempre debes cuidarte sin importar qué. No podrás complacer a todos, no importa lo que hagas. Eventualmente, tenemos que aceptarlo en algún punto. Siempre debes cuidarte y amarte a ti mismo. Te quiero, amigo mío, y por favor, ámate. Si todavía no lo has hecho, empieza a cuidarte. Sé que algunas personas no han comenzado aún. Tómate tu tiempo, orgulloso. El mensaje previo es reflexivo y alentador, aparentemente cuestionando el estado emocional del jugador. Desde su primera frase, busca expresar incertidumbres sobre la percepción de la autoimagen y la interacción con los demás. En resumen, transmite un sentido de autoaceptación y autocuidado, instando al jugador a valorarse y tomarse el tiempo necesario para su desarrollo, sin preocuparse excesivamente por complacer a los demás. Todo lo anterior demuestra que efectivamente, tal y como dijo la figura gris, las víctimas están mucho más allá de ser animales, como si quisiera decir indirectamente que tienen conciencia propia. Al despellejarlo, el jugador toma el camino hacia la puerta y se dirige nuevamente a la figura gris, quien lo acusa de ser un monstruo por haber matado a los animales solo por obedecer a la cosa amarilla, sin pronunciar ninguna palabra adicional. Logra llegar a la puerta y regresa al mismo lugar amarillento del inicio, dirigiéndose directamente a Jotako. Este último le agradece por haber traído las 3 carnes, pidiendo que se las entregue para poder finalmente comer. Mientras habla sobre poner la mesa y continúa agradeciendo el acto de Brian, el protagonista lo interrumpe al presionar el botón de arriba que dice rechazar, lo que indica que de alguna manera se arrepiente de haber matado a las 3 víctimas, especialmente después del último. Esto desencadena la furia de Jotako y se inicia una batalla entre ambos personajes, apareciendo la opción de disparar y pelar. Al disparar surge la inquietud de si realmente este acto funciona contra él, mientras aparece una frase en la parte superior que menciona, juego injusto eliminado. A pesar de la duda, continúa disparando hasta que la única opción accesible es la de pelar, pero antes de alcanzar dicha acción, la pantalla se pone en negro, acompañada de una frase que dice el agujero negro. Lentamente aparece el rostro de Jotako, que se asemeja bastante al de Obunga el meme, diciendo lo siguiente: ¿para qué fue entonces? ¿Qué lógica es esta? ¿Vienes a mi juego y lo juegas solo para engañarme? No te apruebo, jugador. Certificado poco genial. ¿Intentas dispararme? Serás enviado a la sala del agujero negro. Hay algo para ti ahora. Después, el jugador se ve sumergido en un espacio totalmente oscuro, encontrando a la segunda víctima en este lugar, quien se hace llamar Chandel. Esta criatura deja en claro que todos están atrapados en este juego por alguna razón, sin nada que hacer, esperando una actualización para poder escapar. Menciona que no son sensibles y que no pueden decir cómo están debido a las reglas, de lo contrario este juego los borraría. Las aventuras en este juego llegan a su fin cuando esta criatura intenta ofrecer algunas instrucciones, pero su texto es bloqueado por fuerzas mayores. Luego desaparece, dejando al protagonista solo en la oscuridad. La conclusión de lo ocurrido al final es simple. La criatura menciona que no pueden afirmar lo que son, ya que eso va en contra de las reglas del juego, y si intentan declararse seres conscientes, el juego los eliminará, como sucedió con la criatura vista al final. Al dar información que revelaba ser consciente de sí mismo, y al intentar otorgar instrucciones aparentemente para liberarlos, el juego lo eliminó. Es probable que esto no le haya ocurrido a la tercera criatura, ya que no ha mencionado nada sobre estar atrapada en el juego. Sin embargo, está claro que estos seres tienen conciencia propia y anhelan escapar del juego, aunque se desconoce si se trata de almas atrapadas o simplemente de inteligencia artificial avanzada. De manera irónica, Jotako tachó al jugador de traidor al ingresar a su juego, lo que sugiere que, de alguna manera, este videojuego le pertenece. Esto se evidencia por el hecho de que, al revelar tener conciencia a través de sus palabras previas, no fue eliminado, lo que insinúa que aparentemente es el responsable del control total del juego. Brian concluye el vídeo mencionando que disfrutó el videojuego y la tercera batalla, agradeciendo que no tuvo que destruir su computadora como en otras ocasiones. Como último punto de debate, hablaremos sobre la pregunta que hizo la figura gris sobre el sentimiento de la piel y su incomodidad. Más allá de su sentido literal, esta interrogante podría tener un trasfondo simbólico significativo. Posiblemente representa la sensación de estar atrapado en una situación o incluso dentro de uno mismo,
sugiriendo así la experiencia de confinamiento o alienación que la figura gris podría estar experimentando dentro del mundo del juego. Este simbolismo añadiría más profundidad a la narrativa, además de lo mencionado por la tercera víctima, aunque al parecer sus palabras sobre la piel tenían como objetivo señalar indirectamente que todos aquí tienen conciencia y están atrapados. Como era de esperar, el vídeo de este creador genera incertidumbre y dudas sobre el origen de la conciencia de los personajes del juego, dejando abierta la interpretación para el público. Esto significa que el final es abierto, pero al menos se pudo comprender varios factores simbólicos presentados. Y eso es todo por ahora. Si deseas opinar o teorizar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.